Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32 de la mañana, gracias. Entremos rápidamente en materia. Leo un mensaje que por acá nos escribe en la transmisión de Facebook doña Carmen Vallejo, y dice: ¿y cuándo el municipio informará el arreglo de tanto bache? A ver, yo creo que vamos a coincidir, estoy convencido de aquello, que uno no tiene problema en pagar más impuestos. En el caso, por ejemplo, de los tributos, de las tasas que se cobran en las ciudades, si es que esos recursos se traducen justamente en obras. Yo entiendo perfectamente el descontento de muchos de los propietarios de predios en la capital de los ecuatorianos, en Quito. Porque se encontraron ayer, fue la nota, uno de los reportes que tuvimos, Daniel Borja nos informaba justamente del descontento de contribuyentes que acudieron hasta las ventanillas de la municipalidad para cumplir con su obligación. No se olviden ustedes que hay un beneficio, un descuento del 10%, si usted paga el impuesto predial en los primeros 15 días de enero. Y ese beneficio, digamos, se mantiene durante el primer semestre, y a partir del segundo semestre el incentivo se traduce en cambio en un recargo. Si usted no pagó en los primeros 6 meses, luego se van generando recargos que obviamente van a incrementar el valor que le va a corresponder justamente pagar por el tema del impuesto predial. Pero digo, no habría problema si es que esa plata, digamos, se traduce en obras. Y no es un tema exclusivo de Quito, este es un tema nacional, sobre el cual he comentado en múltiples ocasiones. Hay ciudades, hay cantones de la patria en donde, digamos, la obra pública básicamente está atada al adesentamiento del Parque Central, de la fachada de la municipalidad, a la colaboración para pintar la iglesia del pueblo, a que quede bonito justamente ese parque, a que medio esté asfaltado, adoquinada la calle a la calle central. Y vayan e ingresen, en cambio, a cómo están las calles secundarias de ese cantón. Cantón que por lo general no tiene cobertura mayoritaria de agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene recolección adecuada de los desechos sólidos y no tiene un sistema de tratamiento de los desechos sólidos. Lo conversamos ayer con Carolina Zurita Lagos en la última entrevista que tuvimos ayer sobre los temas ambientales. Que poco o nada les importa a algunas municipalidades. Y perdónenme, pero es así, pues. Que el 50% de las municipalidades en este país sigan manejando botaderos de basura a cielo abierto y no pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque esa es la obra que no se ve, pues. La obra que se ve porque no están pensando en las funciones, sino en las próximas elecciones, ¿ya? Entonces tratan de hacer cosas que se vean. Lo bonito, ¿no? La iluminación del Parque Central, el adesentamiento de la calle central. Lo bonito, lo que se ve. Vienen las fiestas, invierten ingentes cantidades de dinero y traen artistas de renombre internacional para los conciertos gratuitos, para contentar a la gente. Porque creen que así están asegurándose la próxima elección y no están pensando en las necesidades reales que tiene su cantón, como la necesidad de establecer, de llegar a un ideal de cobertura 100% de agua potable, de mejorar los sistemas de alcantarillado aprovechando el verano de cara al invierno, o de pensar justamente en un sistema distinto de recolección de desechos sólidos, como por ejemplo en su momento lo hizo Loja, que Loja en este país y luego Cuenca, 2 cantones del sur de la patria, han sido pioneros en sistemas de recolección de basura, pensando justamente hacia el futuro. Digo esto porque, claro, y lo traslado un poquito a lo que estamos viviendo acá en la capital. 2021, que fue el año de la crisis política, de una crisis política sin precedentes en la historia reciente de Quito. Quito no había tenido una crisis política de esa magnitud, al menos no en los últimos 42 años de vida democrática. No había tenido una crisis política de esta magnitud. Ya pasó la crisis. Pasó la crisis. Fruto de esa crisis, esta ciudad administrativamente quedó paralizada. Fruto de la crisis política en la municipalidad, dejaron de hacer obra pública.
La administración anterior, la administración del doctor Yunda, empezó con un agresivo plan de repavimentación. ¿Qué pasó con ese plan? Claro, ese plan se quedó en el camino. Entiendo que incluso el contrato para la repavimentación de Quito está siendo materia de algún tipo de investigación, de indagación, dentro justamente de toda esta conflictividad que al final derivó justamente en la salida de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito. Pero Yunda ya se fue. Hoy está el doctor Guarderas. El doctor Guarderas tiene la responsabilidad de dirigir a Quito hasta el 13 de mayo del 2023. ¿Cuál es la planificación justamente para las calles de la capital? Las calles de Quito son un desastre, créanme, y no es una exageración. Vayan por la Galo Plaza Lazo, de Labrador hacia el norte, vayan por la Galo Plaza Lazo, vayan por Eloy Alfaro, desde la Avenida de los Granados hacia el norte, vayan por Eloy Alfaro, vayan por la 6 de diciembre, igualmente hacia el norte, y se van a encontrar con unas calles pero desastrosas. Y hablo justamente de vías en las cuales en lo personal me toca transitar. No puedo hablar de otras vías que no conozco, por ejemplo, algunas vías del sur. No suelo ir mucho al sur, entonces no podría decirles en este momento qué vías no se encuentran en buen estado. Acá, por ejemplo, Óscar Aizaga nos dice, en Nayón, la vía de subida a Quito, bajada a Cumbayá es un desastre, llena de huecos y solo llenan de parches. Y ahí es cuando se pregunta el quiteño o el chagra, como quien les habla, que vive en la capital y que también le corresponde pagar impuestos. Porque pagamos impuesto predial, pagamos patente municipal, como corresponde. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Aquí Ani nos dice, voy a salir de Quito. Fuimos a pasar el fin de año a Tonsupa. Eso sí me lo sé de memoria, le cuento a Ani. Y es un verdadero asco las calles. Nunca cambia. ¿Qué hace la municipalidad? Es la municipalidad de Atacames, porque Tonsupa es una parroquia que pertenece a Atacames, con la plata de los impuestos, tomando en cuenta la cantidad de municipios. Y es verdad, pues. Quienes seguramente van a Tonsupa, van a la provincia de Esmeraldas, se van a encontrar justamente con las calles de Tonsupa hecho pedazos. Y está claro que las viviendas, los edificios pagan impuestos. ¿Qué hacen con la plata? Pues. Don Luis Guamán dice, Calderón es un desastre. Calderón es un desastre. Los alrededores de la asamblea, acá también me dicen, gracias, Juan Tertulio. Y el gobierno de la provincia hecho pedazos. Los alrededores de la prefectura, o sea, estamos hablando de la calle Antonio Ante, de la calle Arenas, son los alrededores del edificio de la prefectura, los alrededores del edificio de la Asamblea Nacional, que finalmente, por fin, además, quitaron esas verjas allí que, más lo que gastaron una cantidad de plata que no tengo idea cuánto fue para hacer ese complejo legislativo, y resulta que era imposible disfrutar del paisaje, por lo menos, porque estaba lleno de rejas. Ya por lo menos quitaron eso, porque la idea justamente de la zona de la Asamblea era peatonizar esa zona y que se vea bonito. Pero por cuestiones políticas, obviamente, pusieron ahí unas verjas. Verjas, clarito el pronunciamiento, ¿no? Las calles de Loja son un verdadero cráter, también nos dice por acá uno de nuestros oyentes. ¿Ah? Acá nos dice también Flor Jumbo, nada como la desgracia que son las carreteras a Sucumbíos, dice, Lago Agrio y Coca, dos provincias de las que sale más de la mitad de los ingresos del país. Somos mendigos naufragando en un mar de petróleo. Ese tema también de las carreteras, ¿no? Buena pregunta también de Carmen Vallejo. ¿A dónde va el dinero por el exceso de velocidad? No se olvide usted que, por ejemplo, en las municipalidades, en el caso de Quito, si usted comete una infracción, una contravención de tránsito, usted tiene que pagar una multa a la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. ¿Qué se hace con esa plata? Buena pregunta que también acá. Luis Quintanchara dice, el sur está intransitable en algunas calles.
Nos dicen acá, en Amaguaña, también hay problemas, nos dicen por acá. Salimos de las ciudades, lo mismo ocurre con la vía Aloac Unión del Toachi. Eso, por ejemplo, la vía de Aloac Unión del Toachi es responsabilidad del gobierno de la provincia. Ojo, esa es responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia. Y de Unión del Toachi hasta Santo Domingo es vía o responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia de Santo Domingo, o sea, de la prefectura de Santo Domingo. Allí, por ejemplo, no hay responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En Conocoto y Amaguaña, nos dice Fernando Chontasi, las calles principales parecen volcanes y dañan sobre todo a los vehículos pequeños. Eris Briones nos dice, Santo Domingo lo mismo, con las calles. Lo mismo con las calles. ¿Ah? Eduardo Castillo dice, en el sur, Caupicho, Santo Tomás, las Venecias son un completo desastre. Complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Vean este mensaje. Se me reventaron los 2 amortiguadores de mi auto. ¿Dónde y a quién reclamo? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Yo veía el fin de semana, me parece, un reporte además del portal La Historia que daba cuenta de cómo quedó un vehículo que se cayó en un bache en una carretera. Creo que era la carretera Pasaje Cuenca o Pasaje Guayaquil, no estoy seguro, pero una carretera. ¿Quién responde por eso? Y en el caso de las ciudades, entiendo que uno puede reclamar a la municipalidad, pero créanme, no tengo idea cómo es ese proceso. En Guayaquil nos dice Luis Muñoz, nuestras calles son piscinas. Una suerte de Venecia, ¿no? Guayaquil sí es de locos. Esa, por ejemplo, es una de las contradicciones que yo siempre cito, ¿no? Siempre cito, para los que solamente hablan de las virtudes de las administraciones municipales de Guayaquil desde el año 92. Está claro que Guayaquil desde el año 92 por lo menos tuvo un recambio, es clarísimo eso. Que hay un antes y un después en Guayaquil del 92. Pero no por eso es que todo está bien en Guayaquil, pues. Y una de las asignaturas pendientes de todos estos años, de estos 29, casi 30 años de administraciones municipales, es la ausencia de un verdadero sistema de alcantarillado que evite lo que pasa en Guayaquil con la primera lluvia del invierno. Que es tremendo. Acá me aclara, gracias doctor Vega, que en el caso de la Aloac Unión del Toachi, si hay responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya que ellos deben aprobar las nuevas corridas financieras para poder reinvertir en la vía. Buena precisión, doctor, muy amable. Y desde el gobierno anterior no se lo ha hecho. Parece que ahora ya lo van a hacer y allí la prefectura podrá intervenir en la carretera. Buena respuesta, gracias al doctor Vega, que me escribe justamente esta referencia sobre la inquietud que nos hablaban de la vía Aloac Unión del Toachi, que es responsabilidad de la prefectura, pero claro, ahí está esta precisión que me hace el doctor Vega, en el sentido de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe aprobar las nuevas corridas financieras y que aparentemente ya lo van a hacer. Es una responsabilidad compartida. Gracias por esta referencia, me parece fantástico para poder justamente explicar a nuestra audiencia. Carmen Díaz dice, Zamora ni hablar. Zamora ni hablar. ¿Ah? ¿Qué dice por acá don Giordano? Si reclamas por no tener obra municipal, te dicen que el gobierno no manda las partidas y el gobierno dice que el gobierno anterior no dejó nada y así pasan los años, como dice la canción. Claro, pues que es fácil lanzarse la pelotita. ¿Saben cuál es uno de los principales problemas que tiene este país? Uno elige autoridades para que solucionen los problemas. A todo nivel. Presidente de la República, alcaldes, prefectos. ¿Por qué menciono presidente, alcaldes y prefectos? Porque son los ejecutores. No son legisladores. Los concejales son legisladores locales. Los asambleístas son legisladores nacionales. ¿Cuál es la idea o, digamos, cuáles son las funciones de los concejales y de los asambleístas? En el caso de los concejales, aprobar ordenanzas y fiscalizar. Aprobar marcos legales y fiscalizar. Esa es la naturaleza del legislador, concejales o asambleístas. Pero en el caso de los ejecutores, presidente de la República, alcaldes o prefectos, uno elige para que solucionen los problemas, no para que se pasen quejando. Y, por ejemplo, hay casos de autoridades que pierden los 2 primeros años de los 4 para los cuales tienen funciones quejándose. Que el alcalde anterior no me dejó tal cosa, que el prefecto anterior no sé qué, que el no sé cuánto hizo tal cosa, se pasan quejando.
Y los ciudadanos esperando que solucionen los problemas. Y a veces con unas justificaciones, pero de perogrullo. Alejandro Cuenca dice, en toda la ciudad de Quito está en pésimo estado. Y los impuestos ahora mismo ya están cobrando más que el año anterior, que justamente motivó este comentario. Mario López dice, en Esmeraldas hay un anillo que no se terminó de construir en la anterior administración, le falta apenas un 10%, y la actual administración, en más de 2 años, no le ha tocado para nada, la obra vial está totalmente abandonada, pese a que tiene un financiamiento total por parte de Petroecuador. Gracias a Mario López. ¿Qué nos puede decir sobre esto la alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, Lucía Sosa Robinson? Sobre esto que está señalando Mario López, sobre este anillo vial que no se terminó de construir, si le falta apenas un 10%. Hay que darle continuidad a las obras. Roberto Torres dice, en Riobamba, puros parches. Fatal, dice, puros parches. ¿Qué más tenemos por acá? Azogues y Cuenca lo mismo, dice Edgar Castro. Don Freddy Chuquitarco dice, se reclama a los municipios, pero le echan la culpa a la pandemia. Bueno, la pandemia obviamente tiene una corresponsabilidad en la situación no solamente de las municipalidades, sino de todo el país. Pero la pandemia no ha pasado, pero pagamos impuestos. Los ciudadanos pagan impuestos. Y no es que por la pandemia en este momento, si usted no paga el impuesto predial, no es que le van a eximir de pagar ese tributo. Se aplicaron algunos beneficios en el contexto de la pandemia. La vía Ambato-Guaranda me dicen sin mantenimiento. Gracias, Juan Tertulio. No he transitado los últimos meses por esa vía que a mí me encanta. Si no la conocen, por ejemplo, si no quieren irse por Santo Domingo, si no quieren irse por otra ruta, y tomando en cuenta que, por ejemplo, si vamos a Guayaquil por Riobamba, Riobamba, Colta, Payatanga, Comandá Bucay, El Triunfo a Guayaquil, que esa es otra de las vías. Resulta que hay un tramo entre Payatanga y Comandá que está hecho pedazos. Y eso nos lo confirmó hace pocos días el ministro de Transporte y Obras Públicas, que estuvo en entrevista aquí con este espacio. Pero, por ejemplo, la vía Ambato-Guaranda es una muy buena alternativa para empezar el paisaje, que es espectacular. Pero acá ya me alertan que la vía Ambato-Guaranda está sin mantenimiento. No dejen que esa vía se deteriore. No dejen que esa vía se deteriore. Esa vía necesita mantenimiento. Es una vía de primer orden, es una vía nueva además. El tramo de Ambato-Río Blanco, por ejemplo, que fue totalmente refaccionado, no dejen, el problema es que aquí se dejan que se deterioren las cosas, ¿no? No dejen que se deteriore. Daniel Castillo nos dice, los municipios deben buscar una mejor calidad de pavimento. En Quito y Sangolquí, por ejemplo, trabajar con universidades como la Politécnica y la ESPE. Buena referencia acá. En Rumiñahui, nos dice Esteban Salazar, hay una falta de ejecución de obra que se devuelve dinero al erario nacional. Que esa es otra, ¿no? La falta de ejecución. Si no ejecutan el presupuesto, les quitan el presupuesto, pues. Tienen que ejecutar. Yo estoy de acuerdo con don Milton Quintana. Con pandemia o sin pandemia siempre ha sido lo mismo. O sea, no es que antes de la pandemia este era un mejor país. No es que antes de la pandemia todo estaba pavimentado y todo estaba transitable, ¿no? Con pandemia o sin pandemia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Don Segundo Rodríguez dice, la provincia del Oro en sus accesos desde Guayas es un desastre y desde Cuenca peor y hay 2 peajes. Eso es lo que molesta. Yo por eso entiendo cómo, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo y en la provincia de Los Ríos hay malestar porque les corresponde pagar por un peaje de una obra que todavía no se construye. Claro, la justificación del señor ministro Marcelo Cabrera es que hay que cobrar para poder financiar esa vía. Pero resulta que hay, obviamente, poca credibilidad por las maneras o por las formas como históricamente se han manejado las cosas en este país. Ese dinero de los peajes debe servir para el mantenimiento de las vías. Hay que decirlo. El peaje de la carretera panamericana sí sirve
para mantener la vía. O sea, sí hay, digamos, un trabajo recurrente del concesionario de la carretera panamericana en esa vía. Ciertamente es así. Para eso tiene que servir la plata del peaje. La plata de los peajes tiene que servir para eso. ¿Qué se hace, por ejemplo, con los recursos que se recaudan del peaje por la avenida Guayasamín, que conecta Quito con Cumbayé, Tumbaco y viceversa? ¿Qué se hace con esos recursos? Es otra pregunta que justamente planteo. En La Tacunga, por ejemplo, igual calles llenas de huecos, nos dice Jova Mosquera. En Gualaceo, y el alcalde aparece. Qué barbaridad, nos dice Eddie Ordóñez. Estoy leyendo algunos de los mensajes dentro justamente de este malestar que genera el hecho de que se pagan impuestos y no se ve obra, ¿no? Pedro Gavilanes nos dice, desde Cuenca hasta Pasaje había una buena carretera, hoy es un camino de herradura. ¿Por qué dejan que se deterioren? Y el argumento es que no hay plata. Pero yo me imagino que más caro les resulta dejar que se deteriore y luego tratar de reconstruir la carretera. Eso sale más caro que generar un mantenimiento, un presupuesto, separar un presupuesto para el mantenimiento constante. Yo estoy de acuerdo, la pandemia es una excusa en algunos casos. O sea, ya creo que tiene que trabajar, ¿no? Las municipalidades solo se quejan, dice. En Chone, vea, don Jeremías Moreira. Moreira, típico apellido manavita, ¿no? Hay un impuesto a mejoras más caro que el predio mismo y no hay obras. Atención, Chone, vea usted lo que dice un chonero. Hay un impuesto de mejoras más caro que el predio y no hay obras. Guido Delgado dice, el sistema de mantenimiento por resultados del EMETOP del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las vías estatales con microempresas era efectivo, hoy ya no lo hay. Al menos desapareció de la troncal amazónica. Don Lenin Alcuatoma dice, así es, don Lenin, la vía Ambato Guaranda Babahoyo es más corta a la costa. Vía más corta a la costa, los ríos Guayaquil, así es. Yo suelo ir por esa vía, me gusta mucho. Además que el paisaje es espectacular. Jorge Salazar dice, en Quito, en el barrio de Toctiuco, las calles no se hacen mantenimiento desde hace muchos años y las vías parecen cráteres, porque aquí hay barrios olvidados, pues. Hay barrios olvidados, como también pasa en otras ciudades, donde citan solamente los modelos que supuestamente sirven, ¿no? Que tienen éxito, pero no se dan cuenta que hay otra realidad. En el caso de Guayaquil, vayan a los barrios periféricos y se van a encontrar con una realidad totalmente distinta a la que se encuentra en el centro o en el barrio del Centenario, qué sé yo. Totalmente distinto. La vía Loja-Catamayo se incluye en las propuestas de los candidatos siempre. Desde que me acuerdo, estimado André León González, desde que me acuerdo, están planteando la ampliación de la vía Loja-Catamayo. Para los que han ido a Loja, por ejemplo, los que van en avión, usted llega a Catamayo y de allí tiene que ir hasta la ciudad de Loja, que son algo así como 45 minutos en una vía de un carril por lado. Desde que me acuerdo, están ofreciendo ampliar esa carretera. Hasta ahora, como dice un buen amigo, naranjas agrias. Naranjas agrias. Giovanni Escorza dice, en Manta, la vía perimetral o bypass votada por 4 años, 3 pasos elevados sin conclusión, terrible. Giovanni Riofrío, Loja, Cuenca en el abandono. Pedro Alejandro Pincay dice, están cobrando previos y los guardarrayas están pésimos y no hacen nada. Se refiere a provincia de Los Ríos, en el caso de la alcaldía de Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Windows City le dicen, ¿no? Saludos para la querida Ventanas. La carretera desde Gualaquiza, Limón Méndez, un desastre, dice Vinicio Chuquimarca. Luis Valencia, en Santo Domingo sí hay obra. El alcalde, en lugar de echar la culpa a los anteriores, bueno, ahí nos dicen, hace gestión y se ve los cambios de nación. Nos dice acá, en cambio, don Luis Valencia, que señala que sí hay obra en Santo Domingo. Iván Joel Chichande dice algo que le comenté la semana anterior al ministro Cabrera. La vía Quimindé Esmeraldas en total abandono. Esta es una de las cosas que he comentado en varias ocasiones. Yo no entiendo cómo se hizo un trabajo de Santo Domingo a Quinindé,
y no se hizo el mismo trabajo de Quinindé Esmeraldas. No entiendo. No me cabe en la cabeza, no entiendo. Usted sale de Santo Domingo y llega a Quinindé y se encuentra con una vía de concreto, de 2 o 3 carriles por lado, de primer orden, pero pasa Quinindé para llegar a Esmeraldas y es un desastre, una vía riesgosísima, con baches a millares surgir, créanme, una cosa de locos. Aquí mi buen amigo Andrés Reliche le envió un abrazo, me envió unas fotos del paso lateral de Quevedo. Paso lateral que es nuevo, Paso lateral que es nuevo y que de alguna manera permitió agilitar el tránsito para, por ejemplo, de Santo Domingo a Guayaquil. Paso lateral de Quevedo, que es larguísimo, súper amplio, pero ya le están dejando deteriorar. Me envía unas fotografías, un riesgo. Además, en el paso lateral no hay iluminación nocturna. Hay que estar ahí pilas el momento que se transita por el paso lateral, lleno de huecos. Están dejando que se deterioren las vías. ¿Qué me dice por acá? ¿Qué es esto de que Andrea tiene entrevista a 7:30? No sé de qué me hablan. Me ponen acá. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Estoy, digamos, iba a hablar hoy de política, pero creo que nos involucramos un poquito y estoy compartiendo con ustedes su sentir. Mañana hablemos de política en el comentario. No vayan a pensar que uno no va a hablar de política. Mañana hablemos de política. Pero ya que empezamos a hablar de que nos cobran los impuestos, por ejemplo, los impuestos prediales, que eso se traduzca en obra. Y estoy leyendo justamente los mensajes de nuestra audiencia. Justamente, Marlon Clavijo dice, ni hablar de la Quinindé Esmeraldas. La vía Salinas Punta Carnero en la península, todos los días la tapan con tierra, dice Guido Macías. Le cuento que yo nunca he ido a Punta Carnero y he ido 50,000 millones de veces a Salinas. Nunca he ido a Punta Carnero. Es una asignatura pendiente, estimado Guido. 0 obras, dice don Roberto Carlos. Interesante reflexión de Giordano. Dejan que se deterioren porque es el comienzo de un imaginario colectivo electoral, donde se dirá, ahí están las tan cacareadas carreteras, ya no sirven, y seguramente habrá gente que compre eso. Luis Guillermo Aguilar, los valores de impuestos por recolección de basura, ¿a dónde van si la recolección es pésima en Esmeraldas? Y es un problema nacional. No generalicemos. Hay municipalidades en donde los sistemas de recolección son muy eficientes. Bueno, entiendo que aquí en Quito no hay en este momento problemas de recolección, pero por ejemplo hay municipalidades como Cuenca o la de Loja que se han caracterizado por estos sistemas más eficientes de recolección de desechos sólidos. Pero acá nos dice, ¿a dónde va la plata de los valores de impuestos por recolección de basuras en Esmeraldas? La subida al barrio Buenos Aires, la calle Los Olivos en Quito, ya vivo aquí casi 5 años y hasta ahora no la arreglan, dice Franklin Borja. Don Alexis Conrado, es una lástima que se politicen las obras y no les dan mantenimiento porque otra administración lo hizo. Ese es un problema terrible. No hay que hacer porque lo inició mi adversario político. No hay que hacer. O no hay que hacer porque mi adversario va a querer ganar las siguientes elecciones. No hay que hacer. Sin pensar en los ciudadanos que están allí por nosotros, con el poder de nuestro voto, sin pensar en aquello. Lenin Aucatoma dice, en la provincia de Bolívar cambian director del EMETO por investigar uso privado del maquinaria del EMETO. ¡Qué barbaridad! Eso nos dice don Lenin. Ya me va a enviar Patricia del Pilar Castillo. En todo Quito ya les mando las fotitos de las 3 cuadras de mi casa. Lindos huecotes, dice. Bueno, varios de los mensajes de nuestra audiencia. Sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y he leído mensajes de varias provincias del país. Muchas gracias. Eso da cuenta justamente de la forma como este espacio y esta radio llega justamente a todo el país, porque hemos recibido mensajes de muchos sectores. Don Alfonso Nangonó dice, la vía desde Biblián hasta el límite con Chunchi. Un desastre. Estamos hablando de Cañara, Chimborazo. Un desastre, dice. David Torres dice, para los últimos alcaldes, Quito comienza y termina en los valles y en el norte. Pedro Ambavari, estuve 3 meses en Ecuador. Pedro es migrante que reside en el exterior.
3 meses en Ecuador, todas las rutas están destruidas, tramo Azogues, Macas, Gualaceo, Macas es un desastre, da vergüenza. Y es una crítica al señor ministro de Transporte y Obras Públicas. Irene Cárdenas, el sur de Quito, las vías hechas a pedazos, en el mercado mayorista cobran el ingreso, pero las vías dan pena y nadie hace nada. Arsenio Andrade critica a la prefectura de Manabí. Abandonada la vía del sector rural, Santo Tomás vía La Azucena, ya no hay camino para poderse trasladar. Don Enrique Vallas, baje a Cumbayá Tumbaco. Dice, anteriormente dejaron bien arregladas las vías, dice. Emilio Piales, la vía Quinindé Esmeraldas es un desastre. Así es, lo he dicho en varias ocasiones. Y voy a cerrar esta parte de los comentarios con don Félix, que dice que no son baches, son espejos. Me imagino a qué se refiere, ¿no? Hay una fotografía de un bache lleno de agua y le trataron de hacer una toma artística en un medio colega. Charito Córdoba, qué gusto, desde el sur de la patria, desde Loja. La vía Loja-Catamayo, una deuda pendiente. Vea, Charito, desde que me acuerdo. ¿Ya? Gracias, le saluda doña Nancy Vélez desde Tonchihue, muy gentil por su referencia, por escucharnos. Don Francisco Alviar, que también nos dice de la vía Quinindé Esmeraldas. Bueno, me he tomado estos minutos para leer algunos mensajes, querida audiencia, los de Facebook. En YouTube también nos han escrito rápidamente, la vía Riobamba-Bucay, puros cráteres, dice Marco Tumipamba. Abel Zambrano dice, en Montecristi dejaron perder el cerro, el complejo que era de la Asamblea Constituyente, lo que se llamaba Ciudad Alfaro. Durán Olme dice, no hay que dar mantenimiento a las carreteras porque les hicieron con sobreprecio. Hable serio, pues. Esa es una cosa totalmente distinta. Los temas de los sobreprecios hay que investigarlos. Por supuesto que hay que investigarlos, pero las carreteras están ahí, pues hay que darles mantenimiento. ¿No le parece? En la parroquia Llano Grande, en el norte, nos dice Jorge Val Galvez, es una vía de 4x4 más una vía para tránsito vehicular, una vía abandonada desde hace 7 años. Mientras tanto, el impuesto predial cobran. Víctor Díaz, la vía Loja Zamora en el olvido. El transporte de cobre con los tráilers destruye totalmente la vía deteriorada. El MTOP no actúa. Don Edison Toledo, ya enumeró el desastre de la vialidad, ¿y ahora qué? Bueno, la idea es esa, pues, hacer notar esto, ¿no? ¿No les parece? Envío un abrazo a mi pana Edison Pérez. La vía Crucita Mante está destrozada, a tal punto que la ruta del ciclismo, el Ironman, bueno, Edison es Ironman. El Ironman del 2021 de ese tramo no se pudo hacer y casi se suspende la competencia por ese tema. Vea. Saludos, don Juan Valencia Cañola. Un abrazo desde Esmeraldas. Bueno, me he tomado estos minutos, iba a hablar de política que lo tenía acá, pero empezamos hablando porque vi algunos mensajes de varios de los internautas y de los oyentes quejándose de los impuestos prediales, que no es justo que toque pagar más y que eso no repercuta, no se traduzca en obra pública. Rápidamente, mensajes que nos han llegado a nosotros en nuestro chat de WhatsApp. Dice, a los agentes civiles de tránsito deberían darles una pala y carretilla para que se dediquen a tapar los cráteres, en vez de operativos. En Tulcán no hay una sola calle decente y ni siquiera hay esperanza que les intervengan. En la ciudad de Loja no tenemos obras de ninguna naturaleza, estamos en abandono, nos dice. Ya hablamos de la vía Loac Santo Domingo, de Babahoyo a Quevedo, y por cosas de la vida pasa por Pueblo Viejo. Usted va detrás de un camión o de un tráiler, y ya viene la placa hasta la entrada al anillo vial, demasiado estrecha la carretera. No es verdad eso. Por eso no me gusta a mí ir por esa carretera, demasiado tráiler, créanme. Yo cuando voy al Manso Guayas, prefiero irme por Ambato Guaranda. En Esmeraldas se arregla el parque y el sistema de agua potable y alcantarillado es un desastre, dice Víctor Andrade. Nelson Ulloa dice, la vía E35 tramo Yaruquí hasta Cuzubamba no tiene huecos, tiene cráteres. Cráteres. Ojo con esto, como digo, me he tomado estos minutos para trasladar a través de las ondas hercianas de la gran señal nacional este sentir de nuestra audiencia que también se siente involucrada justamente con lo que está pasando.
que la idea es que el medio de comunicación se convierta en un vehículo para llegar a la autoridad. Al final, queridas autoridades, nos corresponde pagar impuestos. Si, por ejemplo, nos multan por una infracción de tránsito, tenemos que pagar. Si, por ejemplo, llega el año, hay que pagar el impuesto predial, hay que pagar patente municipal, nos corresponde pagar. Pero los ciudadanos queremos que esos recursos se reinviertan. ¿Se reinviertan en qué? En obras. En obras. Y que dejen la quejadera a un lado. Que dejen de quejarse. Ya la gente está hasta aquí de la queja, hasta aquí. La gente quiere ver acción, quiere ver obras. Y voy a volver a hablar de Quito, rápidamente para cerrar. Quito necesita obras. ¡Obras! Aquí solamente se habla del metro, que el metro no se sabe qué va a pasar con el metro. Pero en la vida cotidiana, en la vida de ustedes y de quienes hablan, en nuestra cotidianidad, es el transitar por las calles. En nuestros vehículos, en nuestra bicicleta, en el bus, en lo que sea. Transitar por las calles. Las calles de Quito están hecho pedazos. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan de acción para este año, alcalde Guarderas? ¿Cuál es el plan de acción para este año sobre la repavimentación del Distrito Metropolitano de Quito? Pregunta que le hacemos públicamente para cerrar esta parte del comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.